Bienvenidos a la clase de estudios sociales. El tema de hoy es los europeos llegan a América y a Costa Rica. Primeramente, vamos a conocer la situación de España en el siglo XV. España se encuentra en la península ibérica. También ahí está Portugal, al sur de Europa. España no existía como la conocemos hoy. Estaba dividida por reinos. Los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, que eran católicos, y el reino de Granada, que era musulmán. En el mapa podemos ver ese reino en la zona amarilla. Pero bueno, ¿qué significa eso de que era un reino musulmán? Resulta ser que en esta región creían en el Islam, que es un libro del Corán que establece la premisa de adorar exclusivamente a Alá por medio de las enseñanzas del profeta Mahoma. Es decir, ellos tenían otra religión. En el territorio llamado Andaluz es donde se encontraban los musulmanes. Pero ¿por qué había musulmanes en el territorio de los reinos hispanos? Los musulmanes llegaron desde el norte de África. En el año 711 cruzaron el Mediterráneo y comenzaron su conquista de la península. Pero en el año 800 los cristianos empezaron a expulsar a los infieles. ¿Y quiénes eran los infieles? Los creyentes en el Islam. Hubo un matrimonio entre los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con el fin de expulsar a los musulmanes. Como podemos ver en el mapa, ya los otros reinos de España empezaron a ganar territorio y por lo tanto comenzaron a sacar a los musulmanes. Pero qué conveniente que fue este matrimonio. Resulta ser que al unirse Fernando e Isabel, aunque no estuvieran enamorados, porque en realidad fue un amor político el que los unió, fortalecieron la campaña de la Reconquista. Y eso hizo que los musulmanes tuvieran que salir. Esto provocó un endeudamiento de España. Por eso, los reyes promovieron la expansión de territorios y la política mercantilista que te voy a explicar más adelante. ¿Qué es la política mercantilista? Se consideraba que la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales preciosos, como oro y plata que acumulara. Por ello, los países con mayores reservas de esos metales adquirían gran relevancia social, política y económica. Es decir, España no estaba entre esos países. Ya vas entendiendo por qué cuando los españoles llegaron a América se querían llevar todo el oro. Bueno, precisamente en España no había ni oro ni plata acumulada, por lo tanto, tenían que adquirir esos metales preciosos en otros países para poder ser un poco más importantes dentro de su contexto económico. ¿Por qué los europeos buscaban nuevas rutas para el comercio? En este mapa podemos observar cómo entre Europa y África, la parte que está coloreada en morado, existía un imperio, el imperio turco, y ellos también tenían relaciones comerciales con Asia, por ejemplo, con la India, de donde traían especias, también de Arabia, donde venían los perfumes, o
de la China, de donde se obtenían diferentes sedas. Aquí podemos observar con más detalle cuáles eran esos productos que tanto se buscaban. En Asia, por ejemplo, Europa buscaba sedas, piedras preciosas, esmeraldas y rubíes, por aquello de la economía mercantilista que ya les expliqué. Especias como la sal que utilizaban para adobar las carnes. Hoy es un producto muy común en todas nuestras casas, pero en aquel tiempo no lo era. Perfumes de Arabia, caña de azúcar, incienso, mirra, joyas, en fin, todos esos productos eran traídos desde Asia. Pero con la expulsión de los musulmanes, que ya les conté antes, los turcos otomanos, el imperio turco del que les hablé en la diapositiva anterior, tomaron la ciudad de Constantinopla y cerraron el paso que comunicaba a Europa con Asia. Es decir, ya no podían conseguir aquellos productos que tanto querían. Y eso hizo que escasearan los productos y además que subieran mucho, mucho de precio. Se vino también lo de la política mercantilista. Como tenían que adquirir metales preciosos para conseguir un estatus económico, entonces necesitaban buscar nuevas rutas. No podían quedarse así. Al cierre del paso que tenían, ya tuvieron que empezar a buscar por dónde llegar hasta Asia. Quiero que nos detengamos en este momento y recordemos que estamos viendo cómo es que estaba todo el contexto político y económico de España antes del descubrimiento de América. En las diapositivas anteriores ya conocimos qué era lo que estaba sucediendo con respecto a las relaciones comerciales entre los diferentes países. Ahora quiero contarles cuáles fueron los avances en la navegación que les ayudaron a los españoles a cumplir el objetivo de ir a buscar nuevas rutas comerciales para conseguir esos materiales preciosos que tanto anhelaban. Primeramente, el cuadrante. El cuadrante es un instrumento inventado por los musulmanes. Mide la distancia entre el horizonte y las estrellas y ayuda a localizar los puntos cardinales en el plano. Les recuerdo, chicos, que la visión que ellos tenían del mundo era muy diferente a la que hoy tenemos. Es más, primeramente ellos creían que la Tierra era plana y que cuando se llegaba al final del horizonte se caía por un abismo donde habían infinidad de monstruos que esperaban para devorárselos. Eso era lo que ellos creían. Además, existía también otro instrumento llamado el astrolabio. Ese fue inventado por los griegos. Se usaba para medir la altura y el movimiento de los astros y así se podía localizar un lugar o un barco. Empezaban también a dar inicio las primeras investigaciones en la cartografía. Los musulmanes, los portugueses y los genoveses crearon mapas, no mapas como los conocemos hoy, mapas como ellos creían que era la Tierra. Gracias a la elaboración de estos mapas, tenían una idea de cómo era lo que se podían encontrar cuando se fueran de viaje por el mar. Otro invento muy importante fue la brújula. Esta, inventada por los chinos e introducida por los árabes al Mediterráneo, orientaba a los marinos en alta mar. También tenemos la carabela. Es la innovación más destacada.
una nave pequeña, rápida y segura. Tenía grandes velas que se manipulaban respecto a la dirección del viento. En esa imagen podemos ver las 3 carabelas en las cuales Cristóbal Colón salió a descubrir América. Entonces, los europeos empiezan a buscar nuevas rutas. Portugal y España estaban muy alejados de los puntos comerciales. Esto les obliga a buscar nuevas rutas, diferentes lugares por donde llegar a Oriente. Empezaron a creer que la Tierra era redonda y no plana, como les habían dicho. Además, tenían la idea de que si cruzaban el Atlántico podían llegar a Oriente. Es ahí cuando aparece Cristóbal Colón. ¿Quién era Cristóbal Colón? Él era un marino genovés, nacido en Italia en 1451. Hizo viajes por el Mediterráneo, es decir, era un marino experimentado. Estuvo en Lisboa, Portugal, aprendiendo a dibujar mapas, o sea, le gustaba la cartografía. Estudió los mapas de Toscanelli y concluyó que la distancia entre Europa y Asia era mucho menor. Además, le dijo a los españoles que la mejor opción era cruzar el Atlántico. ¿Qué le propuso Cristóbal Colón a los reyes de España? Cristóbal Colón era una persona que no tenía muchos recursos económicos. Por lo tanto, para poder ejecutar todo su plan, necesitaba quien lo apoyara en este sentido. Primero buscó a Juan II, rey de Portugal, y este le negó la ayuda. Es más, lo creyó un loco. Luego fue donde los reyes de Inglaterra y Francia, y tampoco le ayudaron en su plan. Todos le decían siempre lo mismo: no es una opción lo que quieres hacer, esto es una locura. Finalmente, acude a los reyes de España, Fernando e Isabel, ¿se acuerdan? Los que se habían casado por un acuerdo político. Bueno, les propone a ellos la idea y primeramente la rechazan. Fernando igual le dice que es una locura y que no lo piensa apoyar. Durante 7 años estuvo Cristóbal Colón tratando de convencerlos. Pero finalmente la reina Isabel accede. Incluso cuentan por ahí que como Fernando no quería dar el dinero que Cristóbal Colón necesitaba, ella tuvo que ofrecer sus joyas para que Cristóbal Colón pudiera hacer los viajes. Pero le firma un contrato, aunque su esposo no estuvo nunca de acuerdo. Sin embargo, ella lo apoya y le dice que tiene ciertas condiciones. Ese contrato se llamó las Capitulaciones de Santa Fe. Pero, ¿qué era lo que decía básicamente? En ese documento se establecieron los beneficios personales en caso de lograr éxito, pero nadie creía que esto fuera así. Por ejemplo, si Cristóbal Colón lograba encontrar oro, plata, especias, perlas, etc., solo tendría derecho a la 10ª parte de todas esas mercancías. Lo demás tenía que entregarlo al gobierno español. Una vez firmado el contrato, Colón organizó la expedición, seleccionó marinos experimentados, como los hermanos Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, y una tripulación de 120 hombres.
Poco después del cuarto viaje de Colón en 1504, la reina Isabel, su gran protectora, murió. El rey Fernando no le reconoció los beneficios de las capitulaciones de Santa Fe. En ese contrato también decía que Colón podía ser almirante del mar Océano, antiguo nombre que se le daba al Océano Atlántico. Además, un cargo de gobernador, general y virrey de todas las tierras que descubriera. Podía escoger a los oficiales y subalternos, como eso sí pudo hacerlo, y también tenía que dar toda la octava parte de sus beneficios. Entonces, como ustedes pueden ver, aunque hubo un contrato firmado después del cuarto viaje con la muerte de la reina Isabel, eso no se le dio a Cristóbal Colón. Es más, pronto, cuando avancemos más en la historia, se van a sorprender del destino del pobre Colón. Cristóbal Colón cometió algunos errores cuando hizo sus cálculos. Pero ¿cuáles fueron estos errores? Pensó que la Tierra tenía un tamaño menor del que realmente tiene. Recordemos que él no sabía nada que existía el continente americano. Además, creyó que los continentes que conocía eran mucho más grandes, y eso lo hizo pensar que los océanos tenían una superficie mucho menor. Además, creía que Europa y Asia se encontraban a una distancia también mucho menor. Cuando él hizo todos estos cálculos, no sabía que una vez que entrara en alta mar, el asunto se le iba a complicar. No iba a llegar en el tiempo que él esperaba. Y recordemos, en aquellos años no existía ni la décima parte de la tecnología que tenemos hoy. Eso lo vamos a ver más adelante. La llegada de Cristóbal Colón a América tuvo muchas dificultades. Eso lo vamos a estudiar en cada uno de los viajes que él realizó, pero lo dejaremos para la próxima lección. Por ahora, los invito a buscar su libro de estudios sociales y completar la página 81 y 86 como se los indico en la guía de trabajo. Hasta pronto, chicos.